Siempre consideré nuestro matrimonio estable. No perfecto, no, pero sostenido por el respeto mutuo, por los años vividos juntos, por las tradiciones compartidas que se convirtieron en costumbre. David y yo nos conocíamos como la palma de nuestra mano. Y eso, al parecer, era suficiente. Llevábamos 10 años juntos. 5 de ellos en nuestra casa con terraza, desde donde se podía ver cómo el sol se escondía tras los tejados de Barcelona. Ambos amábamos esta ciudad. Sus mañanas tranquilas, las cafeterías con aroma a croissants recién horneados, los largos paseos junto al mar. Me encantaban nuestras rutinas. El café matutino en vasos altos, las cenas en los mismos restaurantes de siempre, los paseos dominicales por el mercado, donde nunca faltaba un pan recién horneado y un buen queso. Todo eso nos hacía ser nosotros. Pero algo cambió. Antes, bastaba con que nuestras miradas se cruzaran a través de la mesa para saber que me deseaba. Sabía que sus pensamientos estaban aquí, conmigo. Ahora apenas me miraba a los ojos. Las noches pasaban frente al televisor. Su teléfono se iluminaba con mensajes, y él los respondía sin siquiera notar que yo le hablaba. «Trabajas demasiado», le dije una noche, durante la cena. No apartó la vista de la pantalla. Sus dedos se deslizaban automáticamente por la lista de noticias. «Alguien tiene que hacerlo», respondió con sequedad. Bajé la mirada. No porque me doliera. No porque esperara otra respuesta. Simplemente porque entendí que esa conversación no cambiaría nada. Seguí comiendo mi pasta lentamente, como si quisiera saborearla. Pero la comida ya no tenía sabor. Antes, David me preguntaba cómo había sido mi día. Bromeaba diciendo que podía hablar de cosas triviales más tiempo del necesario, pero me escuchaba. Ahora, nuestras cenas transcurrían en silencio. No había discusiones, ni peleas, ni platos rotos. Solo una distancia que ambos ignorábamos. No era infeliz, pero ya no me sentía feliz. El deporte siempre fue para mí algo más que simples entrenamientos. Me salvaba cuando los pensamientos llenaban demasiado mi cabeza, cuando dentro de mí aparecía un peso imposible de explicar con palabras. Correr me ayudaba a expulsar la ansiedad a través de la respiración, a través de cada paso. El yoga me daba la ilusión de control, estiramientos lentos, equilibrio, la sensación de que al menos aquí, sobre la esterilla, mi cuerpo me obedecía. Y el tenis. El tenis era una batalla, un juego en el que podía concentrarme solo en mi rival, en los golpes, en el ritmo, sin pensar en nada más. No practicaba deporte para estar en forma, aunque, claro, era un beneficio extra. Lo hacía porque era el único momento del día en el que realmente me sentía yo misma, en el que los pensamientos sobre David, sobre nuestras cenas silenciosas, sobre su constante lejanía, no llenaban todo el espacio en mi cabeza. Por eso, cuando llegó un nuevo entrenador al club, no le di importancia. Me pareció solo un cambio más en mi rutina, algo que no tendría impacto en mí. Pero estaba equivocada. Javier, escuché su nombre antes de conocerlo. En el club hablaban de él. Un extenista profesional que pudo haber llegado lejos, de no ser por una lesión. Pasaba de los 30. Un hombre que sabía lo que era ganar, lo que significaba trabajar duro, lo que significaba la fuerza y la resistencia. Yo no era una tenista con aspiraciones de triunfar en el deporte, pero me encantaba la sensación de cuando la raqueta se convertía en una extensión de mi brazo, cuando un golpe certero me daba satisfacción. Jugaba desde hacía años, con seguridad. Por eso, cuando en mi primera sesión con Javier, él se acercó y dijo, «Muéstrame lo que sabes hacer». Me pareció que no esperaba gran cosa. Hice varios saques. Él se quedó un poco apartado, observando. Esperé comentarios, consejos, pero no dijo nada. Luego asintió. «Bien, pero estás demasiado tensa». Me senté en el banco, secándome la frente con la toalla. «Es tenis, no meditación», respondí con una sonrisa. Él no sonrió. «El tenis es sentir. Si no sientes la pelota, nunca será tuya». Su voz era tranquila, firme, pero sus palabras me hicieron pensar. Este entrenador era diferente. No solo cumplía su horario, no solo hacía su trabajo. Veía el juego de una forma más profunda que la mayoría de los entrenadores que había conocido. Por primera vez, lo observé con más atención.
tenía ojos oscuros y profundos, con una expresión de paciencia. Pequeñas arrugas en la frente que hablaban de experiencias, de cosas que había visto y vivido. No era solo un hombre que jugaba bien al tenis, era un hombre que sabía exactamente quién era y qué quería. Javier no tenía prisa por hablar. No era de esos entrenadores que bromeaban para aliviar la tensión o soltaban frases motivacionales estándar. Su estilo era otro: observar, analizar, esperar. Pero yo sentía que notaba más cosas de las que decía. Llegaba a los entrenamientos un poco antes de la hora. Me tomaba mi tiempo para calentar, para concentrarme. A veces él pasaba cerca, lanzándome una mirada fugaz, pero sin decir nada. Hasta que, después de una sesión especialmente intensa, cuando me senté en el banco para recuperar el aliento, se acercó y me preguntó de repente: ¿Siempre eres así de seria? Levanté la cabeza, sin estar segura de que se dirigía a mí. ¿Sería? Sí. Inclinó la cabeza ligeramente, mirándome con atención, como si no estuvieras aquí solo para jugar, sino para esconderte de algo. Sus palabras me golpearon más de lo que deberían. Estaba acostumbrada a que la gente no hiciera preguntas de más. David no las hacía, mis amigos tampoco. Cada uno vivía su vida sin indagar demasiado en la de los demás. Intenté tomarlo como una broma y solté una breve risa. ¿Eres entrenador o psicólogo? Sus labios se curvaron levemente en algo que no era del todo una sonrisa. Entrenador, pero sé leer a las personas. No supe qué responder. Él se quedó en silencio, pero tampoco se fue. Su mirada era tranquila, pero atenta, como si esperara que yo dijera algo más que un simple chiste. Decidí cambiar el foco de la conversación. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Te escondes de algo? Su mirada se fijó en la mía por un instante más largo de lo habitual. Luego, muy lentamente, asintió. Todos nos escondemos. No era la respuesta que esperaba. De repente, sentí mi corazón latir un poco más rápido de lo que debería después de un entrenamiento. Algo en esta conversación cambió la dinámica entre nosotros. Lo supe yo. Y él, también. No era ingenua. Veía cómo cambiaba el tono de nuestras conversaciones, cómo sus miradas se alargaban más de lo necesario, cómo entre nosotros empezaba a formarse algo que aún podía evitarse, pero no lo evitaba. No hacía nada para que avanzara. No daba pasos adelante, pero tampoco retrocedía. Permitía que existiera. Con David casi no hablábamos. Cada noche era igual. Él llegaba tarde, se sentaba frente al ordenador o la televisión, y yo me iba a la habitación a leer o a ver alguna película vieja. No había discusiones, ni pasión, ni curiosidad el uno por el otro. Pero con Javier todo era distinto. Una noche, después de un entrenamiento especialmente agotador, nos quedamos solos en la cancha. Él no tenía prisa por irse, yo tampoco. Me senté en el banco, vendándome la muñeca con calma. ¿Quieres otro set? Preguntó. Levanté la mirada. Sabía que podía decir no, pero no quería. Está bien, respondí. Jugamos más de lo previsto. Era tarde, el club estaba casi vacío, pero seguimos. Ya no era solo un entrenamiento. Era otra cosa. Lo veía en la forma en que me miraba después de cada punto que ganaba, en cómo sus ojos se demoraban antes de sacar. Cuando fallé un golpe y la pelota salió fuera del campo, él se acercó más de lo habitual. Aprietas demasiado la raqueta, dijo extendiendo la mano hacia la mía. Sentí el roce de sus dedos en mi piel. Calor. Un contacto que duró un segundo más de lo necesario. No aparté la mano. Él tampoco desvió la mirada. Ambos sabíamos que ese instante era un punto de no retorno. Lentamente, solté la raqueta y retiré la mano, rompiendo el contacto. Gracias, murmuré, sin saber realmente por qué. Siempre a tu disposición. Su voz sonó tranquila, pero su mirada decía otra cosa. Volvimos a jugar, pero la sensación de sus dedos sobre mi piel tardó mucho en desaparecer. Empecé a quedarme más tiempo en el club. Antes, cuando llegaba tarde a casa, David al menos preguntaba dónde había estado. A veces lo decía con indiferencia, a veces con una pizca de celos que solía hacerme sonreír. Pero ahora, ni eso. Ya no le importaba dónde estaba. Podía volver una hora más tarde, dos, incluso tres, y solo escuchaba un escueto «Hola» o un seco «Llegaste tarde».
Las noches que antes estaban llenas de conversaciones, ahora eran silenciosas. Antes las esperaba con ilusión. Compartíamos anécdotas, nos reíamos de tonterías, hablábamos de los planes para el fin de semana. Ahora podía sentarme a su lado en el sofá y él ni siquiera levantaba la vista del teléfono. Una noche, después del entrenamiento, llegué a casa, me cambié de ropa y fui a la cocina a servirme agua. ¿Otra vez en el club hasta tarde? Soltó sin apartar la vista del televisor. Sí, respondí, concentrándome en el vaso en mis manos. Ajá, nada más. Me apoyé en la encimera, sosteniendo el cristal frío entre los dedos. Un año atrás, una conversación así habría sido imposible. Me habría preguntado, ¿cómo fue el entrenamiento? ¿Jugaste mejor que ayer? ¿Qué tal tu nuevo entrenador? Ahora ya no le importaba. Podía haber pasado la noche en cualquier parte, con quien fuera, y él ni siquiera lo habría notado. Intenté recordar la última vez que había mostrado interés por mí. No por nuestros planes juntos, no por los pequeños detalles de la rutina, sino por mí. Por cómo me sentía, por lo que pasaba en mi cabeza, por lo que pesaba en mi pecho. No pude recordarlo. Bajé la mirada hacia el vacío que se abría entre nosotros. Sabía que esa distancia no apareció de repente, creció poco a poco, con las noches en las que se dormía sin siquiera tocarme, con los desayunos en los que el único sonido era el de la cafetera, con los mensajes que yo enviaba y él leía, pero no siempre respondía. Ya no me sentía amada. Con el tiempo empecé a evitar quedarme a solas con Javier. No de manera evidente, pero lo suficiente para no dar oportunidad a que ese extraño vínculo entre nosotros creciera. Pero evitar no significaba no notar. Sabía cuando su mirada se quedaba en mí un poco más de lo necesario. Notaba su presencia cuando estábamos cerca, como si esperara algo. Esa noche me quedé un poco más en el gimnasio. Las clases grupales habían terminado, la mayoría de la gente se había ido, pero yo decidí quedarme a hacer estiramientos. Necesitaba liberar tensión, encontrar algo de calma dentro del caos en mi cabeza. Me senté en el suelo, estiré las piernas y me incliné hacia adelante, sintiendo cómo la rigidez desaparecía lentamente de mis músculos. Cerré los ojos. ¿Sigues aquí? La voz me sobresaltó. Javier. No respondí de inmediato. Estaba parado en la puerta con una expresión que no supe leer. Sí, dije al final, tratando de sonar tranquila. Te tomas en serio los estiramientos. Lo necesito. Se acercó un poco. Estás tensa después del partido. No supe si era una pregunta o una afirmación. Un poco, respondí sin dar detalles. Javier se sentó a mi lado. Su cuerpo irradiaba calor, aunque aún había una ligera distancia entre nosotros. ¿Puedo? Tardé en entender qué quería decir. ¿Qué? Mostrarte un estiramiento para los hombros. ¿Te ayudará? Su voz era profesional, tranquila, pero debajo de ella había algo más. Asentí con la cabeza. Javier colocó una mano en mi hombro y lo empujó suavemente hacia atrás. Era un ejercicio normal. Lo conocía. Lo había hecho antes, pero el contacto de su piel en la mía me sacudió más de lo que esperaba. Él tardó un segundo más de lo necesario en soltarme. Pude sentir su respiración. No fue un accidente. Mantuve la mirada fija al frente, pero mi corazón latía demasiado rápido. ¿Mejor? Preguntó en voz baja. Sí, susurré. Javier retiró la mano lentamente. Yo me quedé quieta. Sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría. No porque hubiera pasado algo significativo, sino porque aquello ya no era solo un entrenamiento. Y los dos lo sabíamos. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado. Iba al trabajo, respondía mensajes, preparaba la cena en casa, hablaba con David de la misma manera de siempre, frases cortas, intercambios mecánicos de palabras, pero algo dentro de mí ya no era igual. Lo notaba en mis gestos, en cómo me movía, en cómo inconscientemente me tocaba el cabello o tamborileaba los dedos en la mesa cuando pensaba en otra cosa. Pero, sobre todo, lo notaba en cómo miraba a Javier y en cómo él me miraba a mí. La carrera nocturna. Decidí salir a correr por la noche. Siempre lo había hecho por las mañanas, cuando la ciudad aún estaba tranquila.
Pero esa noche algo me empujó a cambiar mi rutina. Tal vez solo quería retrasar el momento de volver a casa. El atardecer apenas caía sobre Barcelona. Corría a lo largo del paseo marítimo, concentrándome en el ritmo de mis pasos, tratando de despejar la mente. Y entonces escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Siempre corres sola? Frené de golpe, me giré. Javier. Parecía relajado, con una chaqueta deportiva ligera, un poco sudado, pero sin signos de agotamiento. A veces, respondí, intentando regular la respiración. Él se puso a mi altura y comenzó a correr a mi lado. No hablamos, pero el silencio entre nosotros no estaba vacío. Sentía su presencia, cómo mi cuerpo reaccionaba a la cercanía, cómo mi respiración cambiaba levemente. Corrimos unos minutos más hasta que nos detuvimos para tomar aire. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en mis rodillas, inhalando profundo. «Mantienes buen ritmo», comentó. Lo miré. Estaba demasiado cerca. ¿Siempre corres tan rápido? Le devolví la pregunta. Sonrió, pero en sus ojos había otra cosa. Depende de quién corre a mi lado. Sentí un nudo en el estómago. El aire entre nosotros se volvió denso. Nos quedamos en silencio. Demasiado tiempo. Y entonces él dio un paso más cerca. No hasta tocarme, pero lo suficiente para que yo contuviera el aliento. Debería haberme ido. Lo sabía. De pie frente a él, con la brisa cálida del mar moviendo mi cabello, entendí que, si pasaba un segundo más ahí, la línea que llevábamos tiempo evitando desaparecería por completo. Pero no me moví. «Sabes que esto no es normal», dijo Javier, su voz apenas un susurro. Lo miré, fijándome en la seriedad de su expresión, en la profundidad de sus ojos oscuros. «¿Y qué es normal para ti?», pregunté. Bajó la cabeza un momento, pasó una mano por su nuca, un gesto que ya había notado en él cuando dudaba. «No esto», respondió en voz baja. Me reí, pero no era una risa ligera. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Él respiró hondo, como si quisiera decir algo sincero, pero lo pensara demasiado. «No lo sé». Su honestidad me desarmó más que cualquier justificación. Nos quedamos quietos mientras la ciudad seguía con su ritmo a nuestro alrededor. Coches que pasaban a lo lejos, risas en alguna terraza, las olas rompiendo en la orilla. «¿Nunca te has preguntado por qué pasa esto?», susurró. «¿El qué?». «Que estés aquí conmigo y no en casa». Aparté la mirada. «No quiero hablar de eso». «¿Por qué?». Exhalé con cansancio. «Porque si empiezo, tendré que ser honesta». Él dio un paso más cerca. «¿Y no quieres serlo?». Le sostuve la mirada. «¿Y tú?». Su respuesta fue un asentimiento lento. «Quiero». Tragué saliva. No sé quién rompió la distancia primero. Tal vez fui yo. Tal vez él. Pero de repente, sus labios estaban tan cerca que podía sentir su respiración cálida. «Dime que esto no significa nada», susurró. Yo debería haberlo dicho. Ese habría sido el camino fácil. Pero en lugar de eso dije, «No puedo». No me besó de inmediato. Me dio una última oportunidad para detenerlo, para alejarme. No lo hice. Cuando sus labios rozaron los míos, el beso fue lento, vacilante, como si aún no estuviera seguro de si debía hacerlo. Pero en cuanto respondí, todo cambió. No fue un beso impulsivo, lleno de fuego inmediato. Fue un beso que rompió algo dentro de nosotros, que destrozó la contención, que borró la línea que llevábamos tiempo fingiendo que existía. Cuando se apartó apenas unos milímetros, no abrí los ojos. No quería ver lo que habíamos hecho. Pero cuando finalmente lo miré, no vi arrepentimiento en su rostro. «No podemos», susurré. «Pero ya lo hicimos». Su voz era baja, segura, y supe que tenía razón, porque después de esto ya no habría marcha atrás. Regresé a casa tarde. Caminé despacio, aunque podía haber tomado un taxi. Podía haber llegado antes, pero no quería. El aire húmedo del mar llenaba mis pulmones y yo lo inhalaba profundamente, como si pudiera purificarme, borrar lo que había ocurrido, como si eso pudiera cambiar la realidad y devolverme a un punto donde aún tenía una elección. Pero sabía que no desaparecería. El beso seguía en mis labios.
Cuando abrí la puerta del apartamento, la sala estaba oscura, iluminada solo por el resplandor frío del televisor. David estaba en el sofá. La luz de la pantalla recortaba su perfil, su rostro inmóvil, sus dedos moviéndose mecánicamente por la pantalla del teléfono. Ni siquiera levantó la cabeza cuando entré. «Llegaste tarde», murmuró. Su voz era neutral, una simple constatación del tiempo, como si hubiera llegado tarde por trabajo o por una conversación más larga de lo esperado después del entrenamiento, como si no acabara de besar a otro hombre en la playa. «Sí», respondí. «Ajá, nada más». Esperé que dijera algo, que al menos me mirara y notara algo diferente en mi expresión, en mi manera de moverme, en cómo me quedé parada en el pasillo sin atreverme a avanzar. Pero no notó nada. No le importó. Fui a la cocina, serví agua, apoyé las manos en la encimera. Intenté sentir culpa. Pensé que la culpa vendría, que me aplastaría con su peso, que me haría voltear, mirarlo y comprender que había cruzado una línea imperdonable. Pero dentro de mí solo había vacío, y eso era lo que más me asustaba. A la mañana siguiente, desperté antes que él. Me quedé acostada, mirando el techo, escuchando su respiración pausada a mi lado. Antes me encantaban estos momentos, cuando aún no habíamos salido de la cama, cuando el mundo estaba quieto y la calidez del edredón nos envolvía. Ahora solo sentía el peso del silencio. Me levanté en silencio, me puse un suéter y fui a la cocina. Preparé café, coloqué 2 tazas en la mesa. Él salió 10 minutos después. Tomó su taza sin decir nada y se sentó frente a la computadora. Antes me miraba cuando tomaba café. Antes me preguntaba qué quería hacer el fin de semana. Ahora solo había esto: una taza de café, una pantalla y el silencio. Salí al trabajo, respondí mensajes, hablé con mis compañeros. Hice todo como siempre, pero sabía que algo había cambiado. Lo notaba en la forma en que revisaba mi teléfono más seguido de lo normal, en cómo desbloqueaba la pantalla incluso cuando no esperaba ningún mensaje. No le escribí, él tampoco. Pero el silencio entre nosotros no estaba vacío. Estaba lleno de algo denso, de algo que no se había dicho, de un latido que no se apagaba. El tercer día, la pantalla de mi teléfono se iluminó con su nombre. Estaba en el auto, en el estacionamiento de un supermercado, con las manos en el volante cuando sentí ese tirón en el pecho. Podría haber ignorado la llamada. Podría haber apagado la pantalla, hacer como si nada pasara, pero no lo hice. Respondí. «Ven a la playa», dijo él. No fue una pregunta, fue una certeza. «¿Dónde?», pregunté, con la voz firme, intentando fingir que no me temblaba la respiración. «Estoy en el estacionamiento, cerca de la entrada. Solo ven, quiero hablar contigo». Miré el reloj. Ya era tarde. Después de lo que había pasado, podríamos haber fingido que nada ocurrió. Podría haberme callado. Pero él llamó. Y yo contesté. Podría haber dicho, «No puedo ahora». Podría haber dicho, «Esto no tiene sentido», pero en lugar de eso, puse el auto en marcha. Cuando llegué, lo vi esperándome, con los brazos cruzados, su silueta recortada por las luces de la calle. Y caminé hacia él. Lo vi desde lejos. Estaba ahí, con los brazos cruzados, mirando el horizonte, inmóvil. El viento le despeinaba el cabello y, por un instante, me permití solo observarlo. Di un paso, luego otro. Me escuchó acercarme y se giró. «Viniste», dijo. Asentí. «Sabías que vendría». Sus labios temblaron en una casi sonrisa, pero no lo hizo. Quería esperarlo. El silencio se instaló entre nosotros. Me miró con atención, como si estuviera resolviendo algo en su mente. No aparté la vista. Todo lo que había que decir ya flotaba en el aire. No hacían falta palabras. Llené mis pulmones con el aire frío de la noche. «¿Por qué llamaste?» «Porque no podía no hacerlo». «Es una mala idea». «Tal vez». «Esto lo cambiará todo». Su mirada me dijo que esa frase llegaba demasiado tarde. Ya lo cambió. Apreté los puños. Sabía que tenía razón. «¿Quieres que diga que debemos detenernos?», pregunté. Javier no respondió de inmediato. Me estudió como si estuviera esperando algo más. «Quiero que digas lo que realmente piensas». Cerré los ojos por un segundo.
Si decía que sí, estaría mintiendo. Si decía que no, también. No sabía lo que quería. Javier no presionó. Me dio tiempo. Me asusta. Susurré al final. No pareció sorprendido. A mí también. Exhalé, sintiendo que el aire se volvía más denso a nuestro alrededor. Pero eso no cambia lo que siento por ti, agregó con voz baja. Se me secó la boca. Las olas seguían rompiendo contra la arena. En la distancia alguien reía en un restaurante. La vida continuaba. Y yo estaba ahí, parada frente a él, sabiendo que en cualquier segundo iba a cruzar el punto sin retorno. Él se acercó un poco más. Su mano rozó la mía. Un año apenas perceptible. Casi un tacto. Casi una elección. Sabía que el siguiente paso era mío. Y lo di. Tomé su mano en la mía. Cálida, firme, real. Era una decisión. Y no me arrepentí. No sabía cuánto tiempo nos quedamos allí, de pie junto a la playa. El mar era oscuro, el viento frío. Pero yo no lo sentía. Solo sentía sus manos en mi cintura, su respiración aún cerca de mi piel. Sabía que este era el límite, que todo lo anterior había sido solo dudas, excusas, pequeños juegos de contención. Pero ahora ya no había contención. Había elegido. Y en ese momento, el sonido de unos frenos chirriando rompió la quietud. Me estremecí. Javier soltó mis manos casi de inmediato y se giró. Yo también. Una luz de faros iluminaba la calle cercana. Un coche. Mi piel se enfrió antes de que mi mente pudiera procesarlo. Y entonces lo vi. David estaba de pie, bajo la luz de los faros. No sabía cuánto tiempo había estado ahí. No sabía si nos había visto antes del beso o si simplemente había pasado por casualidad, o si me había seguido. Mi cerebro tardó en reaccionar. Mi corazón se detuvo. Su rostro estaba inmóvil. ¿Qué es esto? Su voz rompió el silencio, y la crudeza de sus palabras me hizo estremecer. ¿Qué era esto? Abrí la boca, pero no pude responder. ¿Qué podía decir? ¿Qué había sido un error? ¿Que no sabía cómo había llegado a este punto? Sí lo sabía. Y él también. David se acercó, con pasos lentos, calculados. Su mirada no era de rabia ni de dolor. Era fría. Era como si me viera por primera vez. Responde. Su voz era baja, controlada. Mis dedos se cerraron sobre la tela de mi abrigo. David, no lo hagas. Levantó una mano, deteniéndome. Quiero la verdad. No podía respirar. Javier permaneció en silencio. Estaba tenso a mi lado, los puños apretados, pero no se metió. Este era mi momento, mi elección. David pasó una mano por su rostro y dejó escapar una risa breve, amarga. Lo sospechaba, desde hace tiempo. No podía hablar. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Continuó con una sonrisa vacía. Pensé que me dolería más. Sentí un nudo en la garganta. Mis labios temblaron, pero no encontré palabras. ¿Tienes algo que decir? Preguntó sin levantar la voz. No puedo, susurré. ¿Por qué? ¿Qué explicación podía haber? ¿Decirle que llevaba demasiado tiempo pretendiendo que todo estaba bien? ¿Que fingí no ver cómo nos alejábamos? ¿Que quise detenerme pero nunca lo hice realmente? David asintió lentamente. Entiendo, lo supe antes de que se diera la vuelta. David. Se detuvo por un segundo, pero no giró la cabeza. No lo hagas, repitió con voz firme, y siguió caminando. Escuché la puerta del coche cerrarse, escuché el motor arrancar, y lo vi irse. No me moví. Javier dio un paso hacia mí. ¿Tú? No, lo interrumpí. No sabía qué hacer, solo sabía que este era el final. No me moví. El coche de David desapareció tras la curva, dejando solo el eco del motor en la noche. El mar seguía sonando igual. El viento seguía soplando con la misma calma. Las luces de las calles seguían proyectando sombras familiares. Pero yo sabía que todo había cambiado. Javier estaba junto a mí, en silencio. No intentó tocarme, no intentó decir algo reconfortante. Sabía que cualquier palabra ahora sería inútil. Intenté respirar, pero mi pecho estaba tan tenso que el aire apenas pasaba. Debería haber sentido dolor. Debería haber sentido culpa. Debería haber sentido vergüenza. Pero dentro de mí solo había vacío.
¿Quieres irte? Preguntó Javier en voz baja. Lo miré. Sus ojos eran oscuros, intensos. Su mandíbula estaba apretada, como si también estuviera conteniendo algo. No lo sé, dije con sinceridad. Asintió despacio, aceptando mi respuesta sin juicio. Me giré hacia el mar. Las olas seguían rompiendo contra la arena, como si nada hubiera pasado. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Volver a casa? Pero, ¿qué era casa después de esto? ¿Subirme a un coche y conducir sin rumbo? ¿Desaparecer en la noche para no enfrentar la realidad? ¿O quedarme aquí, con él, porque era lo único real en este momento? ¿Qué sigue? Susurré, sin girarme. No lo sé, respondió Javier con la misma suavidad. Sentí su mano cerca de la mía. No me tocó, pero estuvo lo suficientemente cerca como para que yo entendiera que aún tenía una elección. Sabía que el siguiente movimiento dependía de mí. Y lo hice. Tomé su mano.